Buenas tardes a todas las personas que se comunican con este YouTube sobre temas de historia y de cultura. Recordándoles que es conveniente que entonces digan si algo les gusta o no, dar el like, suscripciones son gratuitas, compartir y sobre todo y también comentar. Ella ha recibido algunos comentarios, un comentario de un amigo sobre este tema, estos temas, más que todo históricos, podemos decir también electorales, que son los que están en boga ahora. Bien, comienzo pues diciéndole a ustedes que como todo colombiano se pone uno tenso ante las próximas elecciones, la primera vuelta de la elección presidencial, porque en Colombia se ha considerado que el funcionario de más trascendencia, porque pues representa la unidad nacional, el presidente de la República. Ese funcionario que tiene tanto poder, pero que hoy en día por la Constitución de 1991 pues ha perdido, porque antes era como un presidente, casi un monarca, con el 121, y muchas veces pues legisló. Y la Constitución del año 91, como lo he repetido varias veces, se hizo con el artículo 121, o sea, pasando por alto la reforma plebiscitaria del año 57 y la Constitución del año 86, que se ordenó reformar, pero los constituyentes abusivamente no la reformaron, sino que la derogaron. Bueno, hay esa falla ahí. Bien, eh, ¿de qué se trata? Eh, Como le digo, de la organización inicial o suprema de la rama ejecutiva. Hay un artículo que determina qué es lo que se debe hacer, pero tomémoslo de la Constitución y no de los autores. Se va a elegir presidente. Se requieren, muchas veces requieren dos elecciones cuando no alcanza a tener una mayoría sobre los otros, una mayoría cualificada, como el que no requirió eso fue el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando se hizo una reelección ilegal. Dice el artículo 190 para hablar con la Constitución en la mano y no estar por ahí como algunos pajudeando, entre comillas. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Luego eso de que el pueblo es soberano, no, son los ciudadanos que tienen cédula de ciudadanía, o sea, parte del pueblo, la que elige al presidente de la República. Hasta el año 57 o 58 las mujeres ni siquiera podían votar y eran parte, pues la mitad del pueblo con los niños. De modo pues que la democracia en su definición tiene sus falencias. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, otro padecimiento pues y en realidad no sale ahora, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos, ya entre dos pues claro. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. De pronto matan a un candidato, pues, que eso no vaya a ocurrir, pues sería, no vamos a ser tan trágicos, pues. Si no lo hace o si le falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación. Vea dónde se va. Y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a 2 semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por 15 días. Bueno, usted pues, eh, para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Si alguien nace en México o en Rusia, de padre o madre colombiano, si viene acá y se domicilia, pues adquiere la ciudadanía y puede aspirar a ser presidente de la República eh, o senador,
porque así se ha establecido, ¿no? En, en aquel que, como también ocurre en otros países, se lleva pues en la sangre ello, pero requiere que aquí venga y se nacionalice pues en el país. Bueno, en, en, arranca pues esto de la rama ejecutiva con el artículo 188. El presidente de la República simboliza la unidad nacional. Y ya ven ustedes pues la unidad que muchas veces no la ve uno porque uno ve gente que ataca al presidente o el presidente se desvía, etcétera. Y muchas veces la unidad nacional pues parece no representarla, pero constitucionalmente sí la representa. Hay gente que, sobre todo con la elección popular de gobernadores y de alcaldes, ya el presidente no lo respeta ni hasta lo ofenden, como ve uno cada rato. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Es que en eso precisamente consiste la democracia, en que el presidente que es elegido pues va a manejar la rama ejecutiva, tiene una cantidad de nombramientos, de actos, etcétera, importantes, y simboliza la unidad nacional, y su misión no es llegar a perseguir a aquellos que no votaron contra él, ni tampoco a perseguirlos, a destrozarlos o a destriparlos. No, aunque sea una oposición, lo propio de la democracia es llegar a buscar acuerdos, a llegar a un centro, pero no centro de derecha ni de izquierda, eso no. El centro se refiere, como dicen los autores, es a la moderación, como lo pintaba el profesor Uprimi, Rodrigo Uprimi, el domingo en artículo magnífico El Espectador. El centro es más que todo el lugar de los moderados, que dicen, hombre, que no haya violencia, el presidente nos representa, hay que buscar acuerdos, hay que buscar también la paz, hay que buscar la forma en que los ciudadanos cumplan con sus deberes y tengan sus derechos en un ambiente de armonía. Eso es difícil. La lucha entre libertad e igualdad ha sido dura. Unos quieren una libertad total y mandar al que tenga más fuerza. Otros quieren la igualdad, no solamente física, sino es decir, que no haya problema por lo físico, lo que quise decir, sino que a todo el mundo se le ayude socialmente. Hay partidos como la socialdemocracia en países que se consideran muy democráticos, como lo decía en pasada charla, que son eh, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Nueva Zelanda, que se consideran las democracias mejores del mundo. Y en América Latina, según un libro que tengo aquí, famoso de, famoso de un autor importante llamada la obra La democracia y sus críticos, de Robert Adal, trae estas notas que me parece pertinente leerlas antes de continuar. Dice este autor, comillas, en la página 293 del libro que mostré: es evidente que para que un Estado pueda ser gobernado democráticamente se deben cumplir dos condiciones. Primera, si existen organizaciones policiales y militares, y que son necesarias siempre, como sin duda ha de ocurrir, estas deben someterse al control civil. Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Y es un país de mucha paz. Bueno, bueno, pero dicho control, si bien indispensable, puede no ser suficiente, ya que muchos regímenes no democráticos lo mantienen. Por consiguiente, dos, los civiles que controlan a los militares y a la policía deben ellos mismos someterse al proceso democrático. Pero ocurre que muchos de los que llegaron por vías democráticas al poder cambiaron y se convirtieron en dictadores y opresores de su pueblo. Ahí está el caso de Bukele en El Salvador, eh, aquí en Venezuela, ya recuerdan ustedes a Chávez y a Maduro, en Nicaragua al señor Ortega, en Ecuador a Correa, en Bolivia a Evo Morales, y por ahí hay otro aquí en Colombia que pues, no es bueno ahora mencionar, que también pues, fue muy fuerte en su gobierno y por eso continúan ciertos problemas. Bien,
Entonces, la idea que la democracia es la búsqueda tanto de la libertad como de la igualdad y el centro, y para ello requiere una moderación. No puede un candidato decir que si llega al poder va a destruir, a acabar con sus adversarios. Eso no es democracia. Eso es lo contrario de la democracia. Pero Colombia no es El Salvador. Colombia es un país en el cual la larga trayectoria de guerra puede conducirnos a un verdadero desastre. Porque miren ustedes que hay gente con drones y otras cosas por ahí molestando. Luego los demócratas deben imponerse en el sentido de la tolerancia, de la conciliación, de buscar fórmulas de arreglo. Eso es lo propio democrático. Eh, en el periódico El Tiempo, que es tan opositor del gobierno, leí allí un comentario de alguien que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tiene nombre hasta de santo, pues no creo que él sea santo, pero pues el nombre. José Gregorio Hernández Galeano, que fue de la Corte Constitucional, dice lo siguiente, que tomo la decisión de leerlo. Colombia es un Estado democrático, soberano e independiente. Lo que se decide durante este proceso electoral importa al pueblo colombiano en una democracia participativa o pluralista. Eso es importante, que sea pluralista. El primordial mecanismo de participación es el sufragio. Y ahí el poder y el interés fundamental. No se trata de satisfacer el querer o la voluntad de Donald Trump, de Netanyahu, de Milei, de Noboa, del expresidente de Honduras, condenado e indultado, Juan Orlando Hernández. Tampoco tengan en cuenta que este ciudadano fue condenado como a 45 años y Trump lo indultó. Qué maravilla. Bueno, eh, ni el de los guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes, ni el de los compradores de votos, ni el de nuestros actuales pasados gobernantes, que ya ejercieron el poder. Se trata de interés público, el de los colombianos, el de nuestra colectividad, el de los ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro territorio, el de las actuales y nuevas generaciones. Compromiso grave y termina así. La invitación que formulamos desde la opinión imparcial es a voluntad en paz, autónomamente, a conciencia, con criterio propio, con responsabilidad. Esa es la invitación que formulan, pues, con responsabilidad, con la mira puesta en el bien colectivo, no en la desinformación proveniente de algunos parcializados medios de comunicación. Que sí que se ve eso. Oía esta mañana en Plus Radio como algunos comentaristas radiales prácticamente regañaban a Sergio Fajardo porque no se le entregó políticamente a Paloma Valencia. Eh, Medios de comunicación, ni en lemas carentes de contenido, y menos aún en el vergonzoso pago del delincuente que compra votos. Aquí en Buga es que había gente que compraba votos con bultos de cemento o con comidas antes de las elecciones, etcétera. Es vergonzoso que una persona se debe comprar en una democracia, pero bueno, eso ocurre y hay gente que se entrega y eso debe ser totalmente rechazado. Bien, eh, y hay que evitar sobre todo que de pronto haya problemas porque alguien no gane la elección y provoque algo así como eh, un tremendo problema o que desde el gobierno o desde la oposición se hagan ciertas trampas que, que hagan que el que tenga más votos pierda. O sea, que haya fraude en la elección de presidente, como lo que se habló tanto del fraude en las elecciones de Pastrana Borrero, en que el mismo Pastrana Borrero, según trae este libro, le imputó eso a su ministro de gobierno, Carlos Augusto Noriega, que era su ministro de gobierno, publicó este libro que se llama Fraude en la elección de Pastrana Borrero. Ahí aparece el expresidente y en la elección que hubo en ese año, por el año 69 a 70, se presentaron varios candidatos, ¿no? Evaristo Surdís, Belisario Betancourt, Rojas Pinilla y el doctor Pastrana Borrero. La Convención Conservadora pues se dividió y parece que querían dejar era a Surdís. Pero el Partido Liberal
en connivencia con Ospina Pérez, decidieron que el candidato era el señor Pastrana Borrero. Cuan- cuando viene la elección, cuando viene la elección de presidente, el día de la elección hubo mucho movimiento y se dijo que el pueblo había votado en favor de Rojas Pinilla, pero que de noche eso había cambiado. La frase célebre fue, eh, una frase que se hizo célebre, eh, el pueblo votó de día y el gobierno votó de noche. La inculpación se le hizo al ministro de gobierno que con reloj en mano pues paró los datos que daban a emisoras por un dato central pues del gobierno. Y cuando en un comienzo iba ganando Rojas Pinilla, según las informaciones que daba la radio, etcétera, después apareció al otro día ganando Rojas Pinilla y casi hubo una conmoción. Carlos Lleras Restrepo, que era presidente, ordenó esa, la noche siguiente para frenar todo, que la gente tenía que irse a dormir a las 8 de la mañana y que él tenía que sacarlo muerto de allá de la presidencia de la República. Y entonces vino ese problema tremendo de esa elección, ¿no? Eh, el ministro Carlos Augusto Noriega, que se dijeron el Tigrillo Noriega, escribió un libro para defenderse de su antiguo jefe Pastrana Borrero, que prácticamente a él lo señaló como causante de ese problema, y porque era amigo de un señor Giraldo, que era un periodista amigo de los Rodrigo Orejuela, que fue el que hizo contacto con la campaña de Samper para los millones de votos. Y él rechaza todo eso. Dice este señor de su antiguo jefe, ¿por qué estoy obligado a refutar al señor Pastrana? Comillas, porque el expresidente Pastrana me atribuyó actos que son absolutamente falsos, lo que me lleva a afirmar que el encumbrado personaje faltó a la verdad. Dicho en términos más precisos, el expresidente Pastrana mintió y lo hizo en forma deliberada y con la peor mala fe. Hay gente que es de muy mala fe. Para combatir a la gente emplean términos, misivas, escritos, radio, para calumniar, para decir muchas cosas cuando son unos resentidos. Pero raro en Pastrana, que no tenía motivo para eso. Él quería demostrar que su elección había sido muy justa. Y en el país de Cali leí a un señor de apellido Cepeda, papá de uno que fue magistrado de la corte y que es buen escritor, que dice que él tuvo dudas también de la elección, pero que cuando más tarde vio que el hijo del presidente lo elegía al pueblo, le salieron las dudas. Ahora qué forma tan elegante de salir de problemas. En cambio, en este libro, quien fuera señalado de ser culpable de ese acto, escribió algo verdaderamente, digámoslo así, espectacular, y es que un periodista de seudónimo Juan Mosca, famoso, Fernando Garavito, que va a morir en Estados Unidos perseguido, él combatió un gobierno no muy lejano, fue perseguido, fue para Estados Unidos y allá de forma misteriosa murió. Fue un gran periodista que hizo un libro y ahí metió un reportaje que él hizo a un personaje que explica cómo fue que ganó Pastrana Borrero la elección de presidente, cómo la ganó. ¿Cómo les parece a ustedes que él cuenta lo siguiente? Se cuenta en el libro lo siguiente. Con este reportaje abre el reciente libro Juan Mosca, País que duele, que es de indispensable lectura pues para determinar cómo fue esa elección fraudulenta, según él pues. Había un personaje grande en Colombia llamado Pavón Núñez, de apellido Pavón Núñez. Ese señor fue ministro de gobierno de Laureano Gómez, lo abandonó cuando Rojas Pinilla fue allá y se proclamó dictador, acompañó a Rojas Pinilla y era un preferido de Laureano Gómez. Y él pues siguió su vida política y de amistades. Y él contó algo espectacular que relata Juan Mosca y que nadie divirtió. Vamos a leer qué fue lo que contó sobre esa elección por la cual Pastrana Borrero derrotó a Rojas Pinilla, que según algunos tuvo mayoría. Bueno, de las revelaciones de Pavón Núñez, una que en su momento
no rectificó en ninguno de los comprometidos en el episodio, tiene relación directa con el fraude de Nariño y, y cobra excepcional significado. Se dice que Rojas Pinilla fue derrotado por fraude en Nariño, el departamento de Nariño. Al comentario de Juan Mosca que el general Rojas Pinilla hizo una gran campaña política que lo puso de nuevo en las puertas del palacio, Pavón Núñez responde, comillas, les cuento que en una fuma es borrachera, con aguardiente que se amarró Luis Avelino Pérez, que era personaje de Nariño, el del bonitico, se sacó el pene una vez allá en Uruguay, en una embajada, que se sacó el bonitico, supe algo que me dejó impresionado. En alguna ocasión salimos del Senado doña Berta, la esposa de Ospina Pérez, famosa, ¿no? Berta Hernández de Ospina Pérez, y yo con Luis Avelino Pérez, no lo pierdan ese nombre, quien nos invitó a un aguardiente de Nariño. A doña Berta le gusta el Lauro Candente, como lo llamaba Lleras Camargo, el otro, y a mí no me disgustaba, pues también le gustaba Avelino. Al calor de los traguitos nos dijo Avelino, yo les voy a contar cómo fue el triunfo de Pastrana y cómo se ha portado de mal conmigo. Y reveló, pongan atención, que el elegido era Rojas, pero que como él tenía la llave del arca triclave de Nariño, llegó a Pasto, abrió el arca y cambió los votos favorables a Rojas por votos de Pastrana. Me lo contó delante de doña Berta, de Hernández de Ospina. ¿Quién sabe si ahora ella se corra? Porque aunque parece que está caliente con Pastrana. De manera que esperemos a ver qué pasa. Hasta allí pues esta narración. Y agrega este señor, doña Berta no se corrió, pero tampoco desmintió el relato. Luis Avelino Pérez, el que lo contó, indiscutible jefe liberal de Nariño, elegido senador de 1970 y 74, no hizo ningún comentario. Personas como el entonces gobernador de Nariño, Ricardo el Cabezón, Martínez Muñoz y los escasos defensores de la supuesta limpieza de la votación pastranista, nada dijeron. El expresidente Pastrana mantuvo su silencio mudo, discreta postura de la que no ha dejado salirse para asumir el penoso papel de historiador cargado de mentiras y tergiversaciones insidiosas. Oiga, la política es dura, más aún en la experiencia de uno. Uno muchas veces se mete a servir en algunas cosas hasta de forma gratuita y se ve enredado con gente pues insidiosa, gente que le gusta atacar. Bien, pruebas del fraude de Nariño. Allá se alteraron arcas triclaves y la votación en Nariño fue la siguiente. Pónganle cuidado a este detalle. Por Pastrana, 86.259. Por Rojas Pinilla, 35.128. Una diferencia de 50.131. ¿Y saben por cuánto le ganó la presidencia el señor Pastrana? Por 63.557 votos. Prácticamente casi el 80% de los votos de los votos que tuvo en su favor Pastrana para ganarle al señor Rojas Pinilla, lo tuvo en Nariño. Luego sí es probable que hubiera habido en realidad en Nariño ese fraude, ¿no? ¿Y quién lo dice? No lo dice alguien por fuera del gobierno, lo dice es el ministro de gobierno de Pastrana Borrero, que más tarde trata de lavar todo eso y inculpar a este señor, ¿no? Pero miren ustedes, ¿cuántos votos obtuvo en Nariño el señor Pastrana Borrero? Repito, 86.259. ¿Y cuántos obtuvo allá Rojas? 30.179. Perdón, 35.128. Hay una diferencia nada menos que de 51.131 votos. Pastrana Borrero, 86.259. Rojas Pinilla en Nariño, 35.128. Una diferencia de 51.131. ¿Y cuál fue la mayoría que tuvo Pastrana para ganar las elecciones? 63.557. O sea pues que gran parte de la victoria que obtuvo Pastrana Borrero le vino de Nariño, donde contaba Luis Avelino Pérez que habían abierto las arcas triclaves.
Yo creo que eso ahora no puede ocurrir. El, 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 el señor pues que encargado eh, de las votaciones eh, sostiene que todo está muy bien arreglado, que vean que la vez pasada ganó Petro las elecciones, que ahora hay más control. El presidente habla de que puede haber fraude. Bueno, él habla por los casos también pasados, ¿no? Que han ocurrido como este caso. Bueno, como el caso por el cual Pastrana Borrero ganó la presidencia. Entonces, eso es bueno tener en cuenta, porque ahora parece pues que la forma como está organizada la registraduría para estas votaciones, eh, pues no va a permitir que haya fraude. En todo caso, eso debe evitarse, ¿no? Y para evitar que surjan tantos problemas y tantas venganzas y tantos odios. Como digo, es que el odio, después el poder al ejercitarse y no lograrse lo que se quiere, lleva al odio. Aquí en Colombia los presidentes han sido personas llenas de odios. Los más famosos recientes son los del Uribe con Juan Manuel Santos y, y de Uribe con Petro y con ese señor Cepeda, pues que por eso Cepeda se metió a la presidencia, ahí del problema que hubo con Uribe, que cogió fuerza Cepeda. Y el odio no es bueno. Los colombianos deberían frenarse en eso para no mostrarse como esos resentidos que andan por ahí, que la gente llega más bien a despreciar. Eh, Tascón en su famoso libro trae esa noción sobre el odio. Resulta que oportuno recordar este pensamiento de uno de los mismos protagonistas del 23 de mayo cuando tomaron a Mosquera, comillas, el odio es una incapacidad en los hombres para ser grandes y en los pueblos para ser libres. Un hombre con odio, como llegó, por ejemplo, Hitler a Alemania, y ven ustedes lo que hizo él persiguiendo a los judíos, las matanzas, y que llevó más tarde a la guerra mundial y a la destrucción de gran parte de Alemania, muertos en Rusia, 20 millones en otros países, en Gran Bretaña, destrucciones, barrida de un pueblo, bombardeos en Londres, etcétera. Eso nos hace recapacitar y pensar y desear de corazón que la contienda electoral del 31 de mayo sea en paz, que la gente recapacite y diga, este me sirve porque, por ejemplo, tiene las nociones de la democracia, porque mucha gente se quiere montar y no es demócrata, es enemiga del acuerdo, quiere llegar a acabar con todo. Eso debe pensarse muy bien. Los que van con el criterio pacífico son los demócratas, a buscar conciliaciones. Hay momentos difíciles, pero para eso está precisamente la capacidad del que se mete de presidente, para poder conciliar. Y en Colombia ha habido presidentes conciliadores, mm, como Carlos R. Estrepo en 1909, sí, 9, perdón, sí, sí, 9, Carlos R. Estrepo, y otros que fueron muy conciliadores. Eduardo Santos también fue muy conciliador, y Lleras Camargo, etcétera. En todo caso, otros fueron muy fuertes. Esperamos que el presidente, quien gane la presidencia el lunes o la gane en la segunda vuelta, sea de aquellos que son moderados, o sea, son del centro. El centro requiere ecuanimidad, requiere acuerdos, buscar conciliaciones, procurar que no haya asesinatos y que más bien lo que persigue es que en el país haya paz y que aquellos que son delincuentes sean sancionados. Y en todo caso, que haya también prosperidad, tanto libertad como igualdad. Son los dos focos importantes, libertad e igualdad. Bueno, deseamos pues una democracia, unas elecciones en paz.